Buenas noches, señores invitados y participantes todos. El Sindicato de Trabajadores de la Música, Artistas y Similares de Panamá, SITMAS, le da la más cordial bienvenida a su ciclo de conferencias denominado Músicos Post-COVID Panamá. En esta ocasión tendremos el tema Producción en plataformas online, streaming, copyright e ingresos online. Seguidamente queda con ustedes el doctor Cecilio Víctor Coban, secretario general del Sindicato de Músicos de Panamá. Muchas gracias. Muy buenas noches. Tengan todos. Gracias a la Federación Internacional de Músicos, FIM, y a la Asociación Union to Union, patrocinadores de esta actividad, damos inicio a nuestra tercera conferencia del ciclo Músicos Post-COVID Panamá. Agradecemos a todos por haber optado a estar con nosotros esta noche. Ha sido su mejor elección. Bienvenidos. Muy buenas noches. De igual manera, le damos a conocer el tema para esta noche. Es producción en plataformas online, streaming, copyright e ingresos online. Tenemos el honor de ser atendidos en esta ocasión por el doctorando Gerardo Newbobson. El doctor Gerardo tiene una trayectoria innumerable, una trayectoria impecable por la cual estamos eternamente agradecidos por haber aceptado esta cordial invitación. El doctor Gerardo es creador y director ejecutivo de la Fundación Centro Cultural José Marc en la ciudad de Ámsterdam, Holanda, entidad privada dedicada a la promoción de la cultura iberoamericana en Europa. Integra el equipo de investigadores del Amsterdam School of Management de Holanda. Es consultor y asesor de emprendimientos, empresas, ONGs y gobiernos locales, regionales y nacionales en materia de diseño y gestión estratégico de las organizaciones y proyectos vinculados a temáticas de cultura, turismo temático, arte, diseño, nuevas tecnologías, políticas culturales y afines. Es también director académico del Diplomado Semipresencial Planeamiento y Gestión de MIPYMES de Industrias Creativas y Culturales en conjunto con la Universidad Tecnológica de Panamá y certificado por la Social International University y el Global Institute for Digital Creative Industries, vinculado a las Naciones Unidas. Y así un amplio currículum que esta noche él comparte con nosotros. Muchas gracias, doctor Gerardo. Son suyos los medios. Hola, buenas noches. Necesitaría que por favor me habiliten la posibilidad de compartir la pantalla para poder comenzar. Ahora sí, qué bien. Bueno, ¿pueden ver allí las diapositivas?
¿Sí? ¿Me confirma alguien con la cabecita? Sí, gracias. Ok, bueno, buenas noches y bueno, muchísimas gracias a Sigma por la invitación, al querido Cristóbal Muñoz, al don Toby Muñoz. Yo quiero compartir con ustedes varios temas que creo que son muy candentes, muy actuales y muy necesarios de reflexionar, que tienen que ver con las nuevas tendencias en la industria musical. Para eso organicé la charla en varios componentes, un componente inicial más conceptual, más de poder entender qué es lo que está ocurriendo, por qué el auge de estas plataformas, de todas estas nuevas tendencias, y luego una segunda parte donde voy a entrar ya de lleno en la parte tecnológica con ejemplos y con muestras de cómo se está llevando a cabo todo este proceso. Empiezo por esta pregunta básica, que es lo que trataré de compartir con ustedes. Voy a ir haciendo algunas pausas por si hay alguna pregunta y que podamos dialogar también, que no sea todo un gran monólogo. Me gusta más la participación. Redes, plataformas digitales, tecnologías, digitalización. ¿Qué es todo esto? ¿Y cómo está impactando en la industria musical? Voy a hacer una pequeña reseña histórica, ¿sí? Me voy a poner en el año 1974, cuando muchos de los que están en la pantalla se acordarán que el mundo de la música estaba dominado por 5 o 6 grandes monopolios, grandes empresas, la Polygram, la CBS y otros, que en ese momento vendían alrededor de 1.000 millones de placas, de los famosos vinilos, los LPs, manejando así todo lo que es la industria musical. Casi 30 años más tarde, hacia finales del siglo XX, estos mismos grupos de estas mismas empresas vendían unos 3.000 millones de lo que ya eran los CDs. Y entonces va a ocurrir algo inesperado, algo que nadie esperaba, que nadie sabía. Un muchachito, parece una historia de cuento, el guión de una película. Un muchachito en una universidad de Estados Unidos, Sean Fanning, se le ocurre la idea de crear una plataforma con el advenimiento de Internet, con el advenimiento de los, digamos, archivos digitales, una plataforma por la cual las personas puedan intercambiar entre sí, así como intercambiábamos, grabamos casetes y los intercambiábamos, y crea Napster. Napster va a ser, muchos de ustedes recordarán, un elemento totalmente disruptivo en la historia de la música del mundo, porque va a abrir la posibilidad no solo de intercambiar canciones entre pares, que es lo que va a poner frenético en la industria de la música, obviamente, ya vamos a ver qué pasa, sino porque empieza a darle el poder de decisión al consumidor, por un lado. Y por otro lado, el poder de decidir no solo qué quiere escuchar, cómo quiere escuchar, cuándo, sino el poder generar comunidades en torno al intercambio de redes. Todo esto va a ir, digamos, rápidamente transformando el universo de la industria musical. Estos grandes monopolios se asustan, se aferran a su modelo de negocios conocido, y ese es tal vez su mayor error, y vamos a ver enseguida por qué, y decide tomar una política agresiva, es decir, decide criminalizar tanto a Sean Fanning, obligándolo por medio de medidas jurídicas a cerrar Napster, como a nosotros, a los usuarios. Nosotros pasamos a ser delincuentes para el mundo de la industria musical, pasamos a ser todos piratas, todos los que compartíamos y usábamos estos medios. Y lo que va ocurriendo en la historia es que así como cierra Napster, aparece Kazaa, y así como cierran Kazaa, aparece The Pirate Bay, y así sucesivamente. Es decir, se genera una especie de bola de nieve imparable que la industria de la música no está entendiendo qué es lo que está pasando. ¿Quién entiende lo que pasa? Una empresa que no tiene nada que ver con la música, Apple. Apple entiende que están cambiando los tiempos, están cambiando los modos de consumir, de escuchar música, están cambiando los hábitos de los públicos. Entonces lanza, 3 años más tarde lanza iTunes, con la expectativa de poder, digamos, insertarlo en las plataformas existentes. No resulta exitoso. Entonces crea su propio, digamos, crea la autopista iTunes y crea su propio vehículo, el famoso iPod, en todos los formatos que ya conocemos. Mientras tanto, en Suecia, 2 muchachos, también 2 jovencitos,
crean una plataforma de la cual en ese momento nadie entendía muy bien de qué se trataba, en la línea de lo que ya estaba empezando a hacer Netflix, que es Spotify, ¿sí? Spotify lo voy a retomar más adelante. ¿Qué va a ocurrir? Estamos en el año 2006 y lo que va a ocurrir es que para ese conjunto de monopolios que dominaban la música hasta finales del siglo pasado, sus ventas van a caer a periodos anteriores a 1970. Es decir, la industria musical, el modelo de negocios como se conocía, se derrumba completamente. ¿Qué pasó con Apple? 10 años más tarde vendió 25.000 millones de canciones a razón de 0,90 centavos más el IVA cada canción. Hagamos la cuenta y veremos que Apple, visionario como siempre ha sido, entendió qué era lo que estaba pasando y armó un magnífico negocio. Ahora bien, ¿qué va a ir pasando? Que esto va a seguir evolucionando. Y esa plataforma que inventaron estos muchachos suecos, ahora va a convertir en la norma, va a ser el streaming. Por lo cual ya en el 2017 el streaming facturaba alrededor de 17.000 millones de dólares a partir de tarifa plana, es decir, lo que introduce Spotify, al igual que hace Netflix, es la posibilidad que por 6, 8 o 10 dólares todos tengamos acceso al prácticamente un mundo infinito de la música a partir de estas tarifas planas. Es decir, fíjense cómo en apenas 40 años hubo una transformación radical en todo el modelo de negocio. Pero ¿qué es lo que realmente se transforma? Si observamos con detenimiento, lo que vemos es el paso del soporte físico al cual se aferró la industria musical tradicional al mundo de lo digital, al mundo de lo intangible, ¿sí? Que esto va a acompañar procesos que están ocurriendo a nivel social en su conjunto. Aparece entonces una transformación absoluta de los modelos de negocio y pasamos de una economía, ya no solo en el nivel de la música, sino en general, una economía basada en recursos físicos tangibles, a una economía cada vez más basada en recursos inactivos intangibles. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué significa? ¿Cuál es la relevancia de todo esto? Bueno, si hacemos una mirada histórica, vemos que hace unos 300 años atrás, con la llegada justamente de la era industrial, cuando en 1780 y pico James Watt patenta y pone en funcionamiento la primera máquina de vapor, se produce una transformación civilizatoria de la mano de la tecnología, pero que en realidad va a transformar a la sociedad en su conjunto. Es decir, ese es un momento de transición entre un modelo de vida, un modelo social, un modelo económico, que va a virar hacia lo que conocimos como la era industrial. La transformación es profunda, radical, no es solo tecnológica. Tiene que ver con el modo de vida, con entender cómo funciona el universo. Aparece Isaac Newton explicando las leyes de la gravedad, explicando el determinismo científico. Dejamos la aldea para ir a vivir a la ciudad. En fin, la transformación es civilizatoria radical. Algo parecido está ocurriendo ahora, y es en ese contexto de transformación profunda que estamos viviendo esta transición hacia nuevos modelos de negocios y nuevos modelos de creación y de distribución en la industria musical. Estamos en plena transición entre una era industrial que va quedando cada vez más obsoleta y la llegada de lo que conocemos como la era del conocimiento. Esto significa también una transformación civilizatoria profunda, es decir, somos actores y artífices de estos testigos, y tal vez no nos damos cuenta de todo lo que nos está pasando, pero la transformación es profunda, radical, fundamental. Toda nuestra manera de entender la vida, las relaciones, el tiempo, el espacio, se está transformando, y nosotros estamos en ese proceso de transición, en plena cuarta revolución industrial, en donde está ocurriendo justamente todos estos procesos que vamos a analizar hoy, que tiene que ver con las plataformas digitales. Entonces pasamos de una economía de activos tangibles en donde el cobre, la madera, el petróleo, el níquel, ¿sí? Fueron durante 300 años el sustento, la fuente de generación de riqueza, a una economía basada en lo que llamamos activos intangibles, donde el conocimiento, la creatividad, la cultura,
la innovación, la información, son ahora lo que fue para la idea industrial la materia prima para generar riqueza, para generar desarrollo. Como dice Manuel Castells, uno de los principales filósofos de todo esto que está ocurriendo en la era del conocimiento, la fuente de la productividad ha variado de transformar los recursos naturales a la generación de conocimiento, al procesamiento de la información que surge de ese conocimiento y a la comunicación simbólica a través de las redes y a través de Internet. Que fíjense qué curioso que es exactamente, esto lo dice un economista, es exactamente lo que hace la cultura. La cultura genera conocimiento, la cultura procesa información, la cultura se comunica de manera simbólica. Es decir, que por primera vez en 300 años, economía y cultura tienen un lenguaje en común. Eso explicaría de alguna manera el surgimiento de esto que damos en llamar las industrias creativas y las industrias culturales. Bien, en este contexto histórico, como decía antes, esto no le está pasando solamente a la industria musical. Fíjense, todas las empresas que vemos en pantalla son todas empresas líderes, cada una en su industria. Y lo que tienen en común es que su modelo de negocio se sustenta justamente en la innovación, en la creatividad, en el uso, digamos, innovador de los recursos, ¿sí? Porque si pensamos que Starbucks lo que hace es vender café, pues no estamos entendiendo que lo que hace Starbucks es vender una experiencia. Y esa experiencia te la cobra 3 veces más cara que la cafetería de al lado, ¿sí? Y eso es porque, digamos, desarrolla un modelo de negocio basado en la innovación, basado en el intangible de la experiencia, que es lo que la gente paga por ir a tomar café, que ni siquiera es el mejor de todo. Y así podemos ir por cada uno de ellos, entendiendo que todos nosotros estamos en un proceso de transformación civilizatoria, donde delante de nuestros ojos el mundo se está transformando aceleradamente ahora. ¿Qué son estos activos intangibles? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la cultura, de la creatividad y la innovación como un activo intangible? Bueno, básicamente comparten ciertas características. Como decía antes, son abundantes e infinitos. La creatividad es infinita, es abundante. El conocimiento lo mismo, la cultura lo mismo. Es decir, que si yo logro desarrollar una economía que se basa en estos activos, como está ocurriendo, no tengo una economía de la escasez, como es la economía que conocemos, sino que tenemos una economía de la abundancia, porque de una idea salen 4 ideas, de un conocimiento salen 8 conocimientos. Y esa es la base fundamental de los nuevos modelos económicos. A diferencia del activo tangible, por ejemplo, tomo el mouse que tengo en la mano, cuanto más lo use yo a mi mouse, menos valor tiene, se va a ir degradando, ¿verdad? No tengo que explicarlo eso. Todo activo tangible se degrada con su uso. Es lo inverso que ocurre con el activo intangible, ¿sí? El activo intangible, cuanto más se usa, más valor adquiere. Con las canciones, con el conocimiento, con los videos. Cuanto más gente lo ve, más valor adquiere. O sea, se invierte la fórmula económica para pasar a pensar en modelos de negocio donde yo puedo entonces pensar junto con lo que viene, cómo genero sostenibilidad a partir de estas características. El otro uso es que, por ejemplo, este mouse solamente lo puedo usar una persona en este momento, o sea, solamente yo lo puedo usar, además. Yo les puedo pedir a todos ustedes, por favor, saquen sus teléfonos, ingresen a tal sitio web, descarguemos todos juntos, podemos cronometrar una película, un video, un documento, el plano para impresión 3D, si tuviéramos una impresión 3D, una impresora 3D, y simultáneamente y masivamente podemos hacer uso del mismo recurso, porque el recurso es el mismo, es la misma canción, es el mismo texto, es el mismo plano para impresión 3D. Son de carácter efímero, es decir, quiere decir que el elemento existe y tiene sentido en el momento que es consumido. Las canciones, las obras de teatro, las películas ocurren cuando las estoy consumiendo. Todo esto define una serie de características que van a incidir en los nuevos modelos de negocio, porque nos lleva a la pregunta, bueno, pero en realidad, ¿qué estoy comprando cuando compro cultura, entre comillas? Cuando compro una canción, ¿qué compro? Cuando compro un libro, ¿qué compro? ¿Compro
300 gramos de papel y 150 cc de tinta. Cuando compro la entrada para ver una película, ¿qué hago? ¿Alquilo la butaca por 120 minutos? ¿Eso es lo que estoy haciendo? No, ¿verdad? Lo mismo con la música. Cuando escucho música, ¿qué es lo que estoy consumiendo? Y esto es muy importante, esta pregunta es fundamental, para poder entender cómo vamos a construir los modelos de negocio de ahora en más. ¿Qué es lo que realmente el consumidor, el público, está consumiendo? Porque esa fue la pregunta que no se hizo la industria musical en aquel momento. Ellos pensaban que lo que vendían eran placas, eran CDs, eran plásticos donde adentro había algo de música. Y no entendieron, que sí lo entendió Apple, que lo que la gente consumía era el contenido intangible. ¿Y de qué características? ¿Qué tiene ese contenido intangible que está en una canción, que está en un libro, que está en una película, que está en un cuadro, que está en una comida típica, que está en un videojuego? Bueno, está el placer, está el ser parte de una moda, de una tendencia. Es lo que yo consumo cuando escucho una canción. Es poder tener información, conocimiento, es la experiencia de vivir esa canción, sentirla, es alimentar mi sentido de pertenencia. Soy de origen argentino, así que usted póngame un tango y yo me pongo a llorar, ¿sí? Porque es mi identidad, es mi pertenencia. Es la libertad de poder elegir, es conectarme con lo creativo de la humanidad, con lo emocional. Es la posibilidad de compartir. Todo esto, como en un holograma, está metido en cada uno de los elementos que conforman la industria musical. Aprender, conocer, expandir mi rango de emociones, etc. Es decir, que lo que va a ir ocurriendo, y lo vamos a ver ahora, es que todas estas plataformas, de las que voy a hablar enseguida, se van a convertir en canales por donde va a circular toda esta energía, todos estos procesos que son finalmente los que nosotros ahora como consumidores queremos que nos pase, queremos vivir, queremos sentir. Va a estar lleno de valores, una cantidad de valores, que es lo que el músico, que es lo que el productor, que es que el comunicador tiene que entender. Cada canción está llena de valores intelectuales o estéticos, está llena de valor histórico, patrimonial, sentimental, experiencial, está también cargado de valor económico, ¿sí? que le vamos a obsequiar, el valor comercial, el prestigio del artista, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que cada vez que consumimos, entre comillas, una canción, vemos un video, estamos en realidad conectándonos con todo este universo de elementos que están satisfaciendo necesidades humanas fundamentales. Si son historias que nos cuenta el músico, son historias que nos cuentan los cantantes, son historias que nos cuentan los intérpretes, ¿sí? Que satisfacen necesidades humanas que son fundamentales, que tienen que ver justamente con la identidad, con la pertenencia, con el saber de dónde vengo, con el saber cuál es mi memoria, con el placer, ¿sí? Con la construcción de futuro también. Y nos aporta elementos para algo muy importante, sobre todo en esta época de tanta incertidumbre. Saber de dónde vengo, de nuevo, póngame usted un tango y yo sé muy bien de dónde vengo, dónde estoy ahora, cuál es mi lugar en la historia en este momento y hacia dónde puedo ir, cuáles son mis opciones. ¿Sí? Todo eso hace la cultura, todo eso hace la música, todo eso hace el teatro con nosotros. Entonces, todas estas plataformas que vamos a ver enseguida, lo que hace es crear las condiciones para que esto de que estoy describiendo pueda fluir, pueda circular, pueda llegar a donde tiene que llegar. Un actor fundamental que ha cobrado, digamos, una importancia relevante es el público, el consumidor, aquel que va a finalmente determinar si un acto creativo que hace un compositor, un músico, un intérprete, merece ser considerado un bien cultural, merece tener valor de mercado, valor de estético, valor, en fin, todos los valores que vimos antes. Y ese comportamiento, esa funcionalidad que ocupa el público, el consumidor, también ha recibido una transformación fundamental justamente debido
a todas estas redes, a todas estas plataformas, ¿sí? Cuando ingresamos a Internet buscamos respuestas a las preguntas que tenemos, solucionar problemas, suplir o satisfacer necesidades, satisfacer deseos. Es decir, que cada vez que yo me voy a meter en Internet para conectarme con alguna de estas plataformas, y eso lo pienso ahora desde el lugar público, lo que estoy buscando es esa conexión con todos estos elementos de lo que estoy conversando. Y la funcionalidad del público entonces ha cambiado. Hasta la llegada probablemente de Napster, los públicos eran agentes pasivos, ¿sí? Esperando a ver cuál era el próximo lanzamiento de la compañía discográfica. Si lanzaba un músico nuevo, si lanzaba un nuevo release de un artista conocido, si venía un nuevo grupo, una nueva canción, sí, pero eso lo manejaba la industria musical modelo siglo XX. La llegada de Napster le da al consumidor un poder impensable hasta ese momento. Se convierte no solo en quien va a movilizar, digamos, con recursos, con participación, sino que va a ser quien pone en valor realmente los actos creativos. Y lo va a hacer justamente a través de las plataformas. Por eso es tan importante entender el contexto de todo lo que nos está pasando. Porque este público ahora es exigente, es muy demandante, es muy informado porque tiene acceso a toda la información que se nos pueda ocurrir justamente gracias a las plataformas. Es infiel, no en el sentido amoroso, sino en el sentido de fidelidad hacia una marca, hacia un artista. O sea, tiene tanta oferta, ¿sí? Que retenerlo, cautivarlo, pedir su atención y que se mantenga, es parte de las estrategias de los modelos de negocios actuales. Son muy meticulosos, conocen a la perfección, porque yo simplemente tengo que googlear el nombre de un artista y me entero de toda su vida, toda su trayectoria, lo bueno, lo malo, lo feo, lo lindo, todo. Entonces vemos que la transformación es integral, no solo del lado de la producción, de cómo es la estructura de la producción de la industria musical, que enseguida la vamos a ver, sino que del otro lado del mostrador, la transformación también es radical. Y es aguda, es absolutamente transformadora la nueva funcionalidad del público en todo esto. Porque se interactúa en Internet antes, durante y después del consumo. Porque genera nuevos hábitos de consumo que tienen que ver justamente con focalizar en el deseo, en la necesidad, en el interés, y no tanto en el objeto, no tanto en el CD, no tanto en el que es lo que no entendió la industria musical tradicional, y sobre todo que es ahora el consumidor, el público, el que dirige todos estos procesos. Entonces nosotros como músicos, nosotros como productores, nosotros como discográficos, nosotros como comunicadores, tenemos que entender que esto es lo que está ocurriendo en la industria musical, que por supuesto está ocurriendo en otras áreas también, pero nos interesa la industria musical. Entonces el público al cual tenemos que conocer, al cual tenemos que entender, al cual tenemos que satisfacer, es quien en definitiva se convierte, deja de ser un agente pasivo, de nuevo esperando a ver cuál es el nuevo lanzamiento, para ser quien dota de valor y de sentido a lo creativo. Es quien decide qué va a pasar con esa canción, qué va a pasar. Ya no es más la discográfica, ya no son más los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, es fundamental entender cómo se construyen estas comunidades en torno a las industrias musicales y cómo entender que no es un cliente, trasciende la categoría del cliente, no es el que me va a pagar y se va a su casa con el CD como era anteriormente, es quien va a dar sentido y razón de ser a todo esto. Si no hay audiencia, no hay bienes culturales, es así de simple. Imaginen ese salón hermoso que estamos viendo en pantalla con esos cuadros magníficos, pero que nadie va a visitarlo. Imagínate tu canción que nadie la escucha. Si no hay un público ahí escuchando, ¿sí? y valorando y juzgando y compartiendo, y ahí es donde empieza la verdadera función de la red, ¿sí? En el compartir, porque es ahí donde se pone en valor entonces, la construcción de los nuevos públicos en el siglo XXI.
Bien. Llega entonces un agente más que inesperado, ¿sí? Que es el COVID. El COVID que va a generar esta hecatombe en el sector de la cultura, este parate brutal que ha hecho que, digamos, ha traído un montón de, más allá de lo, digamos, de la salud, de las enfermedades, de las muertes, al sector de la cultura le ha afectado radicalmente. Sin embargo, la historia continúa, ¿verdad? Tenemos que avanzar en todos estos procesos, tenemos que ver qué aprendemos. Y con Cristóbal Muñoz, que está acompañándome, que ha sido quien me ha invitado a esta charla, hicimos los últimos 4 meses una investigación muy grande para el Ministerio de Cultura y para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el BID, analizando 2 procesos fundamentalmente. Uno, que es cómo está constituida la industria, las industrias creativas y culturales en todo Panamá. Podemos cuantificar, analizar 7.765 fichas y de ahí sacar un montón de conclusiones que están disponibles en el Ministerio de Cultura. Pero hicimos luego, acabamos de terminar un segundo estudio en profundidad, tomamos 40 empresas, empresarios, líderes del sector y los analizamos en profundidad cómo impactó en su actividad la llegada del COVID y sobre todo cómo está pensando salir adelante, volver a la actividad. Y aquí aparecen varios elementos que justamente tienen mucho que ver con el tema de hoy, con el tema de las plataformas, con el tema de la digitalización, etc. ¿Qué nos enseña? ¿Qué aprendimos nosotros con este estudio? Bueno, básicamente que lo que ha generado en muchos de los actores, muchos de los emprendedores, empresarios del sector, es abrir su mente no solo al mercado local, no solo al mercado nacional, sino darse cuenta que a través de las plataformas pueden ahora llegar a mercados internacionales y que incluso Internet es en sí mismo un mercado. ¿Sí? Y les doy un ejemplo de uno de nuestros cursos en donde una profesora nuestra, una profesora estudiante una profesora de teatro, que alquilaba un espacio para poder dar sus clases de teatro, bueno, llegó el COVID, tuvo que cerrar todo y dijo, ¿y ahora qué hago? Entonces, a partir de todas estas reflexiones, llegamos a la conclusión, y se llegó a la conclusión de que, ¿por qué no va a dictar sus clases a través de Internet? Bueno, conclusión, 2 meses más tarde, ahora tiene alumnos en Colombia, tiene alumnos en Argentina, tiene alumnos en Costa Rica, además de los panameños. Obviamente genera mucho más ingresos que antes y además no tiene los costos fijos que tenía antes porque da sus clases así como yo estoy dando esta charla. ¿Sí? Entonces, digamos que todo depende de cómo miremos la realidad y cómo interpretemos para poder encontrar las oportunidades. Otro elemento importante es en qué quieren capacitarse, o sea, qué es lo que necesitan de capacitación. Y básicamente, digamos, el 72% coincidió, por un lado, en todo lo que tiene que ver con lo digital, en la virtualización, que es lo que venían haciendo, la virtualización de sus productos, en la diversificación a través de lo digital, en el ampliar sus mercados y en el management, en todos los procesos de gestión, pero muy vinculados a los procesos digitales. Es decir, que lo que notamos es que lo que ha hecho el COVID es focalizar la atención justamente a las plataformas, a los procesos digitales, a todo esto que estamos hablando. El 23% aludió a, bueno, temas muy técnicos específicos de cada ámbito. ¿Cómo piensan volver al mercado? ¿Cómo piensan reactivarse? Fundamentalmente el 88% a través de la virtualización y a través del marketing digital. Es decir, que si para algo sirvió el COVID, es para entender estas nuevas tendencias que, como ya veíamos al principio, trascienden lo tecnológico para convertirse en un modo de ser y un modo de estar. ¿Cómo impactó las tecnologías? Bueno, un 5% ya operaba digitalmente, el 52% se adaptó inteligentemente, es decir, que ha podido ir incorporando todas estas plataformas. Un 25% lo percibió como algo muy apresurado, muy violento prácticamente, pero lograron adaptarse.
el 3% está en proceso y el otro 8% o tiene resistencias. Es decir, que la mayor parte de los emprendedores de nuestro sector ha abrazado todas estas posibilidades y está incorporando ya la tecnología ya no como una, digamos, un elemento aleatorio, sino como parte esencial de su modelo de negocio. Porque fíjense lo que está pasando. Si no, estos son datos de enero de 2020. Se hizo un estudio, no recuerdo quién fue que lo hizo, We Are Social, que prácticamente el 60% de la población mundial, estamos hablando de 4.500 millones de personas, son cifras astronómicas, están conectadas diariamente a Internet. Es decir, hay un gap de 40% que imagino que con el tema del COVID se habrá reducido bastante. 40% en ese momento que no tenía acceso a Internet, lo cual es muy grande aún, pero si pensamos en 4.500 millones de personas conectadas, prácticamente 7 horas por día promedio a Internet, vemos que la penetración es ya parte de nuestro estilo de vida. Además que hay un 7% en ese momento anual, casi 300 millones de personas que se suman anualmente a Internet, lo cual es un indicador importante. Y supongo que estos números se habrán incrementado mucho con el tema del COVID. De eso es 60% de la población, el 92% se conecta a través de redes móviles. ¿Sí? Es decir, que 4.180 millones de personas están conectadas a través del teléfono celular permanentemente, un promedio de 3 horas 20 por día, a las redes, a las plataformas, ¿sí? A esto que estamos conversando hoy. Sí, me parece interesante, importante dar todo este contexto para entender cómo aprovechar las plataformas, porque es lo que nos está pasando. Porque nosotros ya hemos dejado de ser esa persona que tenemos en pantalla. Nosotros ya no somos más ese individuo corriendo atrás de la nueva laptop, del nuevo Windows, del nuevo gadget, ya no somos más eso. Ya pasó. Hoy lo que somos es nodos dentro de redes, dentro de redes, dentro de redes. Ya no somos más individuos aislados, conectados cuando queremos. Este aparatito que tengo en mi mano, mi celular, es un portal de acceso móvil al infinito mundo de Internet, que además está emitiendo información minuto a minuto, sin que yo sepa. Google sabe perfectamente, y lo pueden buscar y pueden verlo, día a día, dónde estuve, qué hice, a dónde fui, cuánto tiempo estuve en cada lugar. Es decir, ya no somos más individuos aislados, sino que somos parte de una gran matrix, de una gran web, en donde estamos permanentemente intercambiando información constantemente. Hagamos esto de manera consciente, aprovechemos estas oportunidades. Porque lo mismo ocurre con nuestras organizaciones, ¿sí? Esta aceleración de procesos digitales, sobre todo marcado por el COVID, está generando nuevas dinámicas sociales, justamente basados en procesos de innovación permanente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar para poder entender cómo aprovechar justamente las plataformas a las cuales voy a llegar enseguida? Es importante este contexto, el contexto histórico, el contexto social, el contexto de los cambios de las funcionalidades, las nuevas formas de consumir, las transformaciones civilizatorias que estamos viviendo, porque lo mismo está pasando con las organizaciones, con los emprendimientos, con mi banda musical, con mi productora, ¿sí? Discográfica. Hasta la llegada de todo esto, bueno, yo tenía mi empresita que compartía con otras personas, o empresota, como queramos verla, conectada al universo por 2 cablecitos, un cable de teléfono y un cable de internet. Cuando no quería, lo desconectaba ella. Hoy, lo mismo que ocurría con nosotros está pasando con las organizaciones. Ya no son más unidades autónomas, ya son nodos dentro de redes, dentro de redes, dentro de redes. Y esta es la nueva lógica, esta es la nueva configuración. ¿Cómo aprovechamos? Pensando en esas particularidades. Recuerden que los activos intangibles tienen particularidades que son sumamente adecuadas para estas configuraciones. Pueden ser utilizadas de manera masiva y simultánea, ¿sí? Son abundantes e infinitas. Es decir, supongamos, con mi amigo Cristóbal,
nosotros tenemos un dúo. Yo toco el bongo y él toca la guitarra y canta. Cantamos boleros, ¿sí? Somos muy famosos en la familia. Ahora, con Cristóbal se nos ocurre entonces producir una canción, ¿sí? Contratamos un buen estudio de música, contratamos un productor, un ingeniero de sonidos, producimos, eso nos va a generar un costo, obviamente. Es el costo de producción, ¿verdad? Ahora bien, imaginemos que todos los que están en este momento conectados son fans del dúo Cristóbal y Gerardo, y quieren comprarnos las canciones. Cada reproducción de esa canción tiene lo que se llama el costo marginal cercano a cero. No tiene costos. A diferencia del CD, a diferencia del vinilo, donde para reproducir nuevamente el mismo vinilo, el mismo CD, bueno, los costos marginales eran altísimos. Hoy no tiene prácticamente costos. Además, yo lo puedo modificar, puedo ecualizarlo, puedo agregar una canción nueva, una variación en la marcha, ¿sí? Entonces me está generando oportunidades de negocios prácticamente infinitas, con las ventajas que seguida vamos a ver cuando llegue al punto del blockchain y de las nuevas plataformas. Entonces, se trata de estas lecturas, de entender cómo se está transformando mi universo cercano. Si yo soy manager, soy productor de un grupo musical o de varios grupos musicales, si yo no domino todas estas redes que están aquí, obviamente no todas, sino cada uno de los segmentos, no estoy haciendo bien mi trabajo. Veamos en detalle, ¿qué hay? Bueno, los básicos, el YouTube, los blogs, Facebook, Twitter, TikTok ahora. Luego tengo las plataformas para compartir música, pongamos SoundCloud. Luego tengo las de e-commerce para vender directamente a los fans. Luego tengo las que me permiten inscribir, vender, compartir y promover los conciertos. Luego tengo las plataformas que me permiten compartir noticias para los medios de comunicación, las que me permiten medir los resultados, cuánta gente se inscribió, cuánto, etcétera, etcétera. La que me permite interactuar, la que me permite a través de las plataformas seguir creando, la que me permite analizar en detalle las estadísticas, el SEO, el SEM, para promover fotos, ¿sí? Pinterest, Instagram, etcétera, etcétera. Es decir, que si yo soy un productor año 2020, trágico y difícil 2020, pero en pleno siglo XXI, yo solamente puedo ser un buen productor cuando manejo todas estas plataformas que vemos en pantalla, mínimamente. ¿Sí? Y se trata entonces de entender cómo ha cambiado el modelo de negocios. Lo que estamos viendo en pantalla es la estructura que seguramente la mayor parte de ustedes, los que ya somos más mayorcitos, conocemos, ¿verdad? ¿Sí? El manager que tiene el artista compositor, el manager se ocupa de los shows, las presentaciones, la compañía discográfica que graba, que produce, que distribuye, los medios de comunicación, y la estructura lineal que todos hemos conocido. A partir de iTunes, a partir de Napster, empieza a pasar esto. Fíjense cómo se complejiza, cómo cada nodo de todos los procesos ahora presenta plataformas para múltiples y diversos usos. Incluso la grabación, ya ni siquiera la tengo que ir a hacer a un estudio, yo puedo montarme en mi estudio. O sea, se han abaratado tanto y son tan eficientes, tan simples de usar todas las tecnologías de grabación, que si yo soy un poco diestro o estudié, puedo tener un estudio de grabación de alta fidelidad en mi casa. Todos los procesos de distribución ya no están centralizados en una mega corporación que decide si lo mío es bueno. Ahora, a través de todas las redes, a través de todas las plataformas, puedo entonces llevar adelante todos estos procesos. Esto es, digamos, principio del siglo XXI. Esto se ha complejizado aún más, no me voy a detener, pero fíjense, ahora empiezan a aparecer otro tipo de negocios y subnegocios. Las licencias de reproducción, licencias de subedición, licencias de sincronización para películas, para videos, ¿sí? Cada vez aparecen más y más complejidades a partir de ese elemento central que hace el autor, el compositor, ¿sí?
y que nos va a permitir entonces generar otros tipos de negocios que tienen que ver con justamente las plataformas, que tienen que ver con las licencias para usos en espacios públicos, para la transmisión en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto está evolucionando y esto nos va a llevar a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de monetización que tiene que ver con lo que estamos viendo en pantalla, que es el blockchain. El blockchain, seguramente muchos de ustedes ya han escuchado hablar de esto porque está entrando con mucha fuerza en el mundo de la industria musical, sobre todo. La voy a describir enseguida, pero básicamente fíjense cómo la estructura ha variado de ser estructuras lineales, ¿sí? En una lógica muy industrial, a una lógica circular, donde todos los actores que forman la cadena de bloques, blockchain es cadena de bloques, son estos actores, la discográfica, este nuevo actor que se llama el agregador, que es el que vincula al creador, al compositor, al intérprete, con las plataformas, los intérpretes, obviamente, los compositores, etc. Ahora están unidos por una cadena que se llama blockchain y que va a facilitar y que va a transparentar todos los procesos que hasta ahora hacían que, sobre todo el creador, sobre todo el intérprete, sobre todo el músico, recibiera el mínimo porcentaje posible de todas las ganancias, ¿sí? En toda la estructura anterior, las líneas verdes son los flujos de retornos y los ingresos, donde fíjense que todo el mundo recibe algo, se lleva una parte, algunos más, algunos menos, y el que menos recibe es el autor, el que menos recibe es el intérprete. Bueno, lo que busca esta configuración nueva es equidad, ¿sí? Que cada uno reciba lo que realmente merece, que el compositor reciba lo que merece, que la intérprete reciba lo que merece, y que cada parte reciba lo que merece. Enseguida voy a describir el blockchain, pero esto es muy importante porque básicamente esto cómo funciona. Bueno, cada canción digitalizada recibe, lo vemos aquí, recibe una etiqueta, ¿sí? Un tag transparente para el usuario, pero que el sistema lo puede detectar. Entonces, cuando esa canción empieza a circular por internet, el blockchain lo que hace es, lo puede seguir, puede hacer la trazabilidad, quién lo está ejecutando, dónde lo está ejecutando, cuántas veces lo ejecutó. Y a esto le antecede lo que se llaman los contratos inteligentes, es decir, los acuerdos entre todos estos actores para decidir, bueno, si esta canción que ha sido escrita por fulano, interpretada por mengano, producida por su tal, distribuida por el sello tal, etc., nos ponemos de acuerdo y a cada uno le corresponde un porcentaje de los ingresos. Lo que hace blockchain es identificar cuántas veces eso ya el sistema ya existe, ustedes lo saben a través de las sociedades colectivas de autor, pero lo que hace es activar, en el momento de generar los ingresos, activar los pagos de manera automática. Si no hay intermediarios y es todo absolutamente transparente. Ya voy a explicar cómo funciona, que está convirtiéndose en una verdadera revolución, no solo en la industria musical, el mundo financiero ya lo está utilizando. Cuando ustedes hacen una transacción por internet de su banco y les dice, utiliza el token, ese token, eso es blockchain. O sea que ya lo estamos utilizando sin darnos cuenta. Pero ya voy a volver en cómo funciona esto. Fíjense que esta idea de la circularidad, esta idea de la interacción entre todos los actores, es algo que ya existe, son los ecosistemas productivos. Dentro del estudio que hicimos con Cristóbal, hicimos también el análisis de los ecosistemas productivos de cada uno de los emprendedores que analizamos. Y encontramos esto. Este es el ecosistema productivo de la Orquesta La Cachamba, que todos conocemos. Fíjense la cantidad de actores con los cuales la cachamba tiene que generar acuerdos en distintos niveles, en distintos grados, en distintos formatos y con distintos objetivos para poder hacer que la cachamba pueda seguir tocando. Entonces, imagínense que todos estos acuerdos ahora se hacen de manera totalmente transparente, de manera inviolable, de manera digital y de manera automática. Eso es lo que está proponiendo ahora
el blockchain. Bien, entonces voy a parar ahora un minutito para un poquito verles las caras a ustedes y preguntar si hay alguna pregunta hasta el momento. El señor Andy, el señor Rey Cruz, Beto, Ana Mía, si hay alguna pregunta la pueden hacer por chat y entonces me van a contar si hay preguntas. Voy a abrir el chat a ver si hay alguna preguntita. Muchos saludos, muchos costado argento. Bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Hay alguna duda hasta el momento? Cali, José García. ¿Le gustaría mucho contar con ese PTT? Lisi, por supuesto, el PTT va a estar disponible en formato de PDF, lo vamos a compartir. Hasta ahora no hay preguntas. Bien. ¿Les parece bien cómo vamos? ¿Les parece interesante? ¿Les resulta? ¿Sí? Muevan la cabecita para arriba, para abajo, para los costados. Así sé si se están durmiendo o no. Bien, continúo entonces. Blockchain. ¿De qué se trata este tema del blockchain? Es una mega innovación en el mundo de las finanzas, en el mundo de muchas industrias y por supuesto está pegando fuerte en el mundo de la música. Implica innovación tecnológica, implica innovación en la relación con los consumidores, es una invención fabulosa que trabaja desde el principio de los ecosistemas como vimos hasta ahora. Busca resolver problemas de los pagos por la propiedad intelectual, el problema del registro autoral, el problema del registro de uso, quién está usando qué, el problema de no poder controlar. Mira, para darles un ejemplo más gráfico, para entender de qué se trata todo esto. ¿Se acuerdan de Kodak, verdad? Los mayorcitos entre nosotros nos acordamos, desde hace mucho que no está en el mercado. Kodak, la empresa que producía películas, que curiosamente fue la inventora de la cámara digital, y fíjense lo que es mal aferrarse a un modelo de negocios obsoleto. Como la cámara digital que inventaron no tenía la calidad de las películas, decidieron dejarlo de lado y seguir con las películas porque ese era el buen negocio del momento. Y no tuvieron visión, no vieron lo que se venía. Y desaparecieron del mapa literalmente. Pero vuelven con blockchain. ¿Y cómo lo van a hacer? Se aliaron con una empresa tecnológica y crean Kodak One. ¿Qué es Kodak One? Y yo creo que con este ejemplo va a quedar muy claro cómo esto aplica al mundo de la música también. Kodak One es una tecnología que utiliza lo que se llama crawling, que es como el gateo por toda Internet, y reconocimiento de imágenes. Entonces, me dicen a mí, señor Gerardo, usted es fotógrafo, ¿verdad? Sí. ¿Usted tiene fotos en Internet? Sí. ¿A usted le pagan todos los derechos? No, obviamente, porque no tengo los recursos para hacer los seguimientos de quién está usando mis imágenes, quién no. No puedo hacer. No. Bueno, entonces le traemos la solución. ¿Sí? Dice Kodak One. Usted nos va a dar las imágenes que usted quiere, digamos, identificar y nosotros a través de Kodak One vamos a hacer el rastreo a través de toda Internet para ver quién está usando esa imagen, por reconocimiento de imagen, y vamos a establecer un vínculo con la persona que la está utilizando y no está pagando derechos autorales. Y le vamos a primera instancia decirle, señor, señora, usted está haciendo una violación de los derechos autorales porque vemos en su sitio web que está usando esta imagen, pero no ha pagado derechos. O, dígame cómo hago y lo pago. Obviamente ese va a ser el menor cantidad de personas, probablemente la mayor parte no prestará atención, entonces Kodak va a activar toda una serie de mecanismos legales para generar, lograr que el fotógrafo en este caso pueda recibir sus ingresos por derechos autorales. Ahora bien, esto ocurre sobre plataforma blockchain. ¿Qué quiere decir? Que Kodak hace un acuerdo a través de un contrato inteligente con el fotógrafo, deciden los porcentajes, deciden los costos, etc. Y una vez que ingresa, cualquier transacción queda registrada en esta plataforma. Así que el fotógrafo puede ver permanentemente qué está pasando, qué está haciendo Kodak, cuánto recaudó, cuánto no recaudó. Y si se pusieron de acuerdo, Kodak y el fotógrafo, dice, bueno,
cuando la recaudación llegue a un cierto monto, automáticamente ese porcentaje que le corresponde al fotógrafo va a entrar a su cuenta, sin más mediaciones, sin nada. Con lo cual, obviamente, se reducen completamente los tiempos, los procesos, los costos. Pero dice Kodak, no solo que vamos a analizar quién está usando la imagen completa. Suponte que te han tomado una parte de tu imagen. Suponte que han tomado 20 segundos de tu canción para ilustrar un video. Si lo llevamos a la industria musical. Bueno, pues nosotros podemos identificar ese fragmento de tu imagen, ese fragmento de tu canción, y entonces va a pagar un proporcional al uso que lo vamos a acordar. ¿Se entiende? Esa es la esencia de blockchain. Tiene más opciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve? Bueno, haciendo estos seguimientos a través de todas estas plataformas, creando estos ecosistemas que van a estar interactuando, que ya están interactuando, modificando, ¿sí?, los procesos tradicionales de flujo de música, flujo de derechos, y utilizando entonces ahora sí el blockchain. Entonces, ¿qué básicamente blockchain es? La integración de lo creativo con el mundo de los negocios y con los aspectos legales. La tecnología entonces ya no como un medio, que es lo que estoy tratando de explicar, ya no es un medio, o sea, se ha convertido en un medio, ya no es un fin, ¿sí? Que voy a usar la tecnología cuando la necesito, sino que es el medio a través del cual yo genero mi sustentabilidad como músico, como creador, como productor, etc. ¿Sí? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, en los modelos tradicionales, si lo pensamos en términos contables, para yo poder, digamos, liquidar, hacer la liquidación de un derecho autoral, bueno, pues tengo que hacer todo el procedimiento contable, hacer el registro, cuándo entró, cuándo ingresó, qué porcentaje le corresponde a quién. Si lo hacemos de la manera tradicional, ¿sí?, de escritorio a escritorio, con papeles, eso es prácticamente imposible y lo sabemos, por eso muchos de los músicos no perciben sus recursos, porque no hay forma física o es tan caro hacerlo que es ahí donde el blockchain trata de traer una solución, ¿sí? Entonces, lo que se hace se interconectan todos los actores, ¿sí? A través de este sistema, se le adjudican autoridades, es decir, cada actor tiene un nivel de autorización para interactuar con esta plataforma, se descentraliza todo esto y se convierte en una gran plataforma en donde todos tenemos acceso a toda la información, eliminando intermediarios, facilitando de esta manera la transparencia, facilitando los procesos de una manera muy rápida. Si básicamente lo que se arma es una base de datos centralizada, que es confiable, que es inviolable, que se basa en esto de los contratos inteligentes, que es transparente, que ofrece un sistema de contabilidad muy seguro, muy consensuado además. De hecho, se está utilizando, o sea, ya lo vamos a ver con los ejemplos cuando llegue al final, y se convierte, digamos, como en una segunda capa dentro de Internet. En Internet compartimos archivos digitales, en blockchain se comparte todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, con los contratos inteligentes, todo el tema de patentes, derechos autorales y otros elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que esto facilita? El control pasa a manos de los usuarios, pasa a manos del artista, pasa a manos, puede ver, puede hacer la trazabilidad, puede hacer el seguimiento de lo que está pasando con su creación, es inviolable, no necesita intermediarios, y parece ciencia ficción, ¿verdad? Yo sé que esto suena como ciencia ficción para quien está escuchando, pero esto ya es una realidad, ¿sí? ¿Qué es en definitiva? Bueno, si lo pensamos en términos contables, es un libro mayor contable que no se puede corromper, ¿sí? Que no hay manera de falsear datos, porque cada transacción queda registrada y todos tenemos acceso. Es decir, eso lo hace la tecnología, obviamente, que registra todas las transacciones que van ocurriendo de manera inviolable, transparente, y no solo las transacciones financieras, sino todo aquello que sea valioso. Es decir, yo puedo
no solo el valor económico que representa la canción, sino el mismo activo, la misma canción en formato digital, lo puedo, digamos, introducir dentro de toda esta plataforma y hacer el seguimiento de lo que está pasando. Entonces, pasamos de esta estructura, digamos, si pensamos en términos de derechos autorales, estas estructuras lineales con muchos intermediarios que cada uno se lleva su tajada, muy engorroso, muy lento, etcétera, hasta que finalmente le llega una gotita al autor, al músico, al compositor, a esta configuración que vemos aquí, totalmente distribuida, totalmente, digamos, equitativa, transparente, donde todos podemos ver todo lo que está ocurriendo. Entonces aparece este tema de los contratos inteligentes, en donde, que en realidad son programas informáticos, no son contratos en papel, son programas informáticos que van a disparar acciones de acuerdo a lo que nosotros definamos como condiciones. Depende de cómo se programen, entonces va a generar una transacción. Por ejemplo, si llegó a cierto nivel de ingresos, automáticamente se paga a los músicos. O terminó el concierto, se verifican las condiciones, inmediatamente los artistas tienen su dinero en su cuenta de banco. Acelera los procesos, lo hace mucho más económico, etc. Esto lo pueden ver luego. Y aparece otro elemento muy importante, sobre todo para los músicos, para los creadores, para los productores, que es la posibilidad de generar su propio financiamiento a través de lo que se llama los tokens. Los tokens, una criptomoneda, Bitcoin es un token, ¿sí? Es un programita que representa un valor económico dentro de este sistema. Entonces, yo puedo como productor decir, bueno, voy a hacer una producción y piénselo como si fueran acciones. Voy a sacar al mercado una cantidad de tokens con un valor, como si fueran acciones. Y voy a invitar a mis públicos a que adquieran un token, que eso le va a dar un beneficio. O sea, en lugar de comprar la entrada para ir a ver el concierto, lo hago socio de la producción a través del token, como esto está inserto en el sistema blockchain, es absolutamente transparente. Si no hay manera de falsear, es decir, que si yo compré 5 tokens para ir a ver a mi músico favorito, para ir a ver la cachamba, entonces, no solo que he generado el recurso económico para que la cachamba pueda hacer su producción, que yo le aceleré los procesos, sino que además probablemente yo pueda tener algún tipo de beneficio. ¿Sí? Si la producción salió muy exitosa, yo le puedo ofrecer a todo aquel que compre los tokens un beneficio económico por haber sido inversor. ¿Sí? Y este sistema, que es absolutamente transparente a través de los blockchain, ya se está utilizando como vamos a ver. ¿Sí? Entonces es como si yo comprara una deuda, compro una acción que me permite justamente, facilita nuevas formas de financiamiento a partir de lo que conocemos ya como el crowdfunding. ¿Sí? Bueno, voy a avanzar para mostrarles algunos ejemplos. Bueno, lo que hace esto es entonces crear identidades digitales que van a ser las que me van a permitir entonces formar parte de este sistema que me va a permitir hacer el seguimiento, el registro y seguimiento de la obra, ponerle a esa obra una marca de agua digital que va a ser lo que va a permitir la trazabilidad de todo esto. Voy a ir directamente les quiero compartir otra pantallita porque les quiero mostrar algunos ejemplos para que vean lo que está ocurriendo en este momento. Todos estos son sitios web basados justamente en toda la tecnología blockchain. Entonces, por ejemplo, WeDemand es este sistema que yo decía, bueno, supongamos que yo soy fan de Tana Mongeau, ¿sí? Tana Mongeau, no sé dónde vive, no sé quién es, no la conozco, pero quiero que venga a tocar aquí a Panamá. Entonces, lo que hace el sitio web es identificar a través justamente de las plataformas quiénes son todos los fans de Tania Mongeau en Panamá. Y les va a proponer que formen parte, ¿sí? Financieramente, que hagan posible la venida de Tana Mongeau a Panamá a partir de justamente adquirir los tokens
e ir a hacer un prefinanciamiento. De esta manera se convierte en un sistema muy seguro para todas las partes. Tana Mongeau sabe que digamos, yo como público sé que va a venir mi artista favorita. Tana Mongeau sabe que puede venir a tocar a Panamá donde están sus fans. El productor sabe que cuenta con los recursos prefinanciados a través de los tokens. Y esto se está haciendo a través de Internet. Lo mismo este otro, Road Nation, ¿sí? Que permite crear campañas justamente a los fans para... este es otro sistema que está dirigido sí al productor y al músico, que es a partir del análisis de cómo se están comportando los públicos, genera sobre una base de blockchain información estadística de cómo se están moviendo las músicas, las canciones, los videos, etcétera, de una manera muy cercenada, muy, digamos, más allá de lo que puede hacer Google, muy específico para las necesidades de producción del sector de la música. Este es otro medio que también permite generar campañas. Esto lo está haciendo el MIT con Berkeley en Estados Unidos. Open Music es toda una plataforma de inteligencia artificial generando toda clase de información útil para poder llevar adelante todo este tipo de iniciativas. Es decir, está recopilando, generando como una gran base de datos de todos estos procesos para poder avanzar. Esta plataforma trabaja con el tema ya dirigido al músico directamente, al creador. Trabaja con el tema de propiedad intelectual, que le permite entonces a los creadores hacer el seguimiento de sus canciones desde esta perspectiva colaborativa de blockchain. Bueno, y así puedo continuar con una cantidad impresionante de sitios web. Este es de Universal, ya lo están aplicando, digamos, para el tema de, como ven ustedes, Christian Music Group Royalty Statements, ¿sí? El mismo concepto de seguimiento inteligente, seguimiento segmentado de los derechos autorales, crear plataformas específicas para cada uno de los sectores. Lo mismo esto, fíjense que también para la venta, ¿sí? Este es un sitio web que permite la venta de la música a los actores sobre esta base, digamos, colaborativa, esta base de uso de estas tecnologías. Es decir, que está ocurriendo toda una transformación en el modo de entender y de las nuevas funcionalidades. Por eso decía antes, cuidado con la nueva funcionalidad del consumidor, del público. Porque fíjense que ahora es el público el que va a estar financiando las giras a partir de todo esto, donde además del, digamos, el beneficio del placer de escuchar a su músico, también puede llegar a tener un beneficio económico por convertirse en accionista. Hay un documento del BID que es muy interesante, el impacto de la innovación digital, que luego lo puedo compartir, que analiza todos estos temas. Bueno, todos estos son más ejemplos que están fíjense que Amazon ya tiene un sistema de blockchain también. ¿Sí? En la nube de Amazon ya tienen se han preparado los servidores para que, digamos, quien quiera usar un sistema de blockchain lo pueda usar. Microsoft a través de Azure lo mismo. Y para terminar, entonces, esta gran complejidad de redes y de plataformas, cada una tiene una funcionalidad diferente en el tema de blockchain. Bien, un poco ya para ir terminando, espero que todo esto traiga algunas luces sobre este fascinante mundo de las plataformas. Algunas conclusiones: la transformación de los procesos de industria musical es definitiva, esto no tiene vuelta atrás. La digitalización ha llegado para quedarse. Quien no se sume a esto, bueno, va a ir quedando, como le pasó a la industria musical, por fuera. Todo esto ocurre en contexto de redes, en contexto de plataformas, en contexto de interacciones entre múltiples actores que deben acordar, que deben
que cumple múltiples funcionalidades que es importante entender y comprender. Esta tecnología, la blockchain, es una herramienta que busca sobre todo resolver la problemática de la distribución de ingresos para quienes producen la música y de generar métodos alternativos de financiamiento. Y esto no es poca cosa, ¿sí? Entonces, ubicamos todas estas transformaciones en este contexto de transformación civilizatoria que estamos viviendo como sociedad, pasando de la era industrial a la era del conocimiento, que está dándonos todas estas transformaciones, todos estos dolores de cabeza y todas estas innovaciones tan fundamentales. Bien, con esto voy a agradecer la atención, voy a agradecer el tiempo. Voy a dejar de compartir la pantalla, voy a ver si puedo conectar mi camarita al Zoom, que la tengo usando para esto otro. Lo voy a eliminar de aquí. Y por favor, si hay preguntas, si hay comentarios, ¿qué les ha parecido todo esto? Lamentablemente no me está tomando la camarita, así que bueno, vamos a tener que hacerlo así, a ciegas. Bien. Gracias, Graciela. Norma Buendía dice que no, las sociedades de gestión colectiva no gestionan derechos digitales. Esas son gestiones que hace la propia casa disquera, de acuerdo, pero también todos los procesos que no sean digitales también entran dentro de estos procesos. Hay que estudiar bastante, dice Liz. ¿Cómo interactúan estos sistemas de blockchain con las sociedades de gestión de derechos? Bueno, aquí Norma Buendía ya nos da una respuesta, es decir, que los sistemas de gestión colectiva de derechos no gestionan los derechos digitales, pero indefectiblemente son parte del ecosistema, con lo cual vamos a tener que ponernos de acuerdo entre todos sobre cómo vamos a gestionar estos derechos aprovechando las fortalezas justamente, porque esto genera, y esto es algo para los músicos muy importante, genera transparencia, genera la posibilidad de la trazabilidad, de saber a dónde está yendo cada una de mis canciones, cuánto está generando, cuánto me corresponde, y poder acelerar todos estos procesos. Arriba hay más preguntas, me dicen. Cristóbal Muñoz, ¿cuál es el proceso de escribirse en blockchain? En realidad no hay un proceso. En realidad, bueno, están las plataformas que ya vimos que ya están operando con estos sistemas. Se trataría de crear estos sistemas específicamente para, por ejemplo, para el sistema de música de Panamá. Es decir, esto no es que depende de alguien, sino que son sistemas que están disponibles que, digamos, supongamos que Sigma quisiera crear un sistema de blockchain para aprovechar toda esta riqueza, bueno, habría que, obviamente, tener a alguien especialista en este tema que sepa, y Sigma podría crear su propio sistema de blockchain. La pregunta, ¿se me escucha? Sí, se escucha perfectamente. La pregunta a las sociedades de gestión colectiva, porque las sociedades no pagan si uno no está registrado, entiendo yo. Ahí Norma puede aclararme. Si uno no está registrado en la compañía que tiene que ver con gestión colectiva, no le pagan. Dicen que no se han registrado, que no han puesto la música, que no han puesto... Hay muchas excusas para el no pago de las regalías, por decirlo así. Por eso pregunto, ¿hay que hacer alguna inscripción en blockchain para que se pague? Vaya directamente a la cuenta bancaria de uno. No, o sea, de nuevo, el blockchain es un acuerdo entre partes.
Y esta es la parte complicada, porque obviamente hay muchos actores que se benefician muchísimo de esta situación, mientras que otros no reciben los beneficios que merecerían. Lo que busca la tecnología es justamente democratizar el uso de los recursos y que haya transparencia. Es un sistema de acuerdo entre partes, es decir, que los sistemas de recaudación tendrían que ponerse de acuerdo con los sindicatos, con los gremios, y acordar de qué manera se va a implementar el sistema de blockchain. No es un sistema que ya exista, o sea, es una tecnología, así como Internet, que yo puedo crear mi sitio web si quiero. Bueno, yo puedo crear mi sitio de blockchain. Alguien tiene que crearlo y tiene que sentar a las partes y ponerse de acuerdo, ¿sí? Entre los productores, los sistemas de recaudación, los músicos, etcétera, cómo se va a operar y cómo va a generar eso la distribución de ingresos para todas las partes. ¿Se entiende? Está el micrófono apagado, Toby. Quizás no me estoy explicando. La idea es que una empresa de gestión colectiva hace un pacto, un contrato con el gobierno para que paguen las radioemisoras, para que paguen las televisoras y para que paguen un montón de gente. ¿Ok? Si no hay ese acuerdo entre blockchain y el gobierno, ¿cómo van a descalificar a la, ¿cómo se llama? A las empresas de gestión colectiva? Bueno, de eso se trata. Para eso yo creo que es la funcionalidad de los representantes, de los músicos, de los escritores, de los compositores, los que tienen que llevar a la mesa de negociación a todos los actores y ponerse de acuerdo. Obviamente van a haber actores que no les va a gustar para nada, porque esto significa transparentar, esto significa redistribución de ingresos, pero es que va a pasar lo mismo que pasó con la industria musical. O sea, si esto está avanzando, esto no va a parar y esto va a cobrar cuerpo. Si los sistemas se aferran a los modelos antiguos, bueno, pues la tecnología, la realidad los va a pasar por encima. Y van a dejar de recaudar porque van a haber otros sistemas de recaudación y de distribución. Es así de simple. Es lo mismo que le pasó a la industria musical. Bien. Hay una pregunta de Beto Horst. No sé si es una pregunta o una afirmación, si los fotogramas y videogramas quedan registrados con huellas digitales. Efectivamente, si la huella digital, el programa informático de huella digital ya existe, es decir, todo esto se está montando sobre tecnologías que ya existen. Y eso es lo bueno, no es que se está inventando nada extraño, todo esto ya existe. ¿Cuál es el marco legal para el streaming? No hay un marco legal todavía. Y eso también es parte de lo que tiene que, digamos, tiene que ver con la defensa de los derechos de los músicos, de los compositores, de los intérpretes, ¿sí? Exigir que existan estos marcos legales, porque obviamente, ¿cuánto paga un Spotify a sus músicos? ¿Ustedes tienen idea cuánto pagan? Muchos de ustedes deben saber. Tiene que haber por lo menos un mínimo de 300 reproducciones en Spotify para que paguen un centavo, ¿sí? Entonces, imagínate cuántas reproducciones tiene que tener un músico para poder generar un beneficio de Spotify. Entonces, eso ha generado todas estas desigualdades ya históricas. Entonces, lo que trae blockchain de novedad para el músico, para el artista, para el productor, es la posibilidad de generar sistemas que vayan generando mayor democratización, que no va a ser del día a la noche, no va a ser, pero fíjense que ya se están instalando. Porque ¿qué pasa? Yo puedo a través de un sistema de blockchain independizarme del sistema de recaudación de derechos autorales, porque creo mi propia plataforma de recaudación, creo mi propio sistema financiero, como lo hace el Bitcoin. Y esa es, digamos, lo que se está percibiendo como una gran amenaza, ¿verdad? Ya el gobierno de Panamá ya empezó a sacar legislación sobre el tema de las criptomonedas. Acabo de leer esta semana. O sea, fíjense cómo esto está avanzando, que ya empieza a haber legislación sobre moneda digital, sobre criptomoneda, porque se está percibiendo que esto está avanzando a una velocidad. Entonces, yo puedo tomar cualquiera de las plataformas. Yo soy músico.
Yo soy Toboy Muñoz, tengo mis canciones. Puedo tomar cualquiera de estas plataformas y hacer acuerdos con ellos y generar mi recaudación de regalías a través de cualquiera de estas plataformas. Porque la plataforma va a identificar quién está usando y va a exigir el pago a través de blockchain. Todo esto está en evolución, todo esto está creciendo a una velocidad pasmosa. Bien, voy a ver si hay más preguntas. Bueno, Ray Cruz dice, no existe una ley que norme las nuevas formas de trabajo artístico a nivel de los shows que se traigan de manera virtual reemplazando los shows presenciales. Exactamente. Si estamos frente a un vacío legal, estamos frente a una irrupción, a una disrupción, porque todo esto de los shows digitales no existía, o sea, prácticamente no existía hace 6 meses atrás. Entonces, pero aquí lo importante es que el sector, ¿sí? Y esto es tal vez una apelación al sector ¿sí? de los gremios, es el sector el que tiene que empoderarse y sentarse a negociar con las partes, porque tiene todas estas herramientas ahora en la mano que antes no existían. ¿Sí? Bien. Beto Horst quiere hacer una consulta por micrófono, por supuesto, adelante, Beto. No sé si estás por ahí. Bien. Bueno, estimados, estimadas, lamentablemente puedo hacer algo, puedo sí, habilitar mi camarita. Ahí está, ahora sí me pueden ver. Espero que la presentación sea de utilidad. Mi intención es justamente, bueno, llevarlos a pensar en todas las transformaciones que estamos viviendo, que son totalmente profundas, radicales, y cuáles son estas nuevas tecnologías que están llegando, que están apareciendo, y que tenemos que apropiarnos, tenemos que entender que la industria musical está yendo hacia esta dirección. Me preguntaban por bibliografía, todo está en Internet, todo absolutamente, ustedes ponen blockchain en Internet y les va a aparecer una cantidad impresionante de documentación, de información, de contenidos, de ejemplos, cómo aplicar, cómo desarrollar, cómo usar los marcos legales, etc. Todo está en Internet. Así que si Leticia dice que le gustó mucho la exposición, gracias Leticia. Beto dice que sí, ya puedes hablar, por favor, adelante. Bajito, pero te escucho. Sí, te escucho. Sí, a mí no, me parece la charla esta súper interesante porque muchas veces seguramente muchos colegas, músicos, productores, bueno, yo me dedico a la distribución digital, conozco bien a fondo el tema de distribución, de derechos, porque también hago publishing, o sea, manejo todo lo que vos estabas comentando, pero lo que nos hace enfrentar con muchas sociedades de gestión en distintos países que complica, digamos, la retribución autoral, ¿no es cierto?, por los sistemas que utilizan, obviamente hay países que están más desarrollados, y lo que estás contando vos acá es como una herramienta, me parece excelente, por eso la pregunta de mí era cómo interactuaba en el caso de que uno ya tenga esa gestión de derechos, sobre todo de autores, de compositores, ¿no? Cómo interactuaba, porque de repente uno como autor, hasta como editor, recibe los detalles de las liquidaciones a través de su sociedad de gestión, que es el caso, bueno, si bien estoy en Panamá, trabajo asiduamente con Sadai, que no está tan digitalizada, entonces se reciben las recaudaciones de exterior, supongamos. De Argentina no sería tanto porque uno lo puede controlar, pero del exterior. Entonces, si uno
quizás se adhiere a estos sistemas de blockchain, cómo interactúa con lo otro. O sea, si yo estoy adherido a ese sistema y estoy recaudando a través de ese sistema mis derechos de autor, eso impacta en la otra liquidación, digamos, más analógica, por decirlo. Bueno, por lo que decía Norma antes, las sociedades de gestión colectiva, Leo, no gestionan derechos digitales, es decir, que no hay conflicto ahí, porque las sociedades de gestión colectiva se dedican, digamos, a lo que sería lo analógico. Entonces ahí no habría conflicto. No, pero no hablo de la parte de productores, sino la parte, por ejemplo, la parte de productores está bastante acertada, eso, Norma. Ellos tienen esa situación digitalizada. Más que nada, sobre todo en la parte de derechos de autor, ¿viste? O sea, los autores de las composiciones, eso hasta podría ser mucho más amplio. Si vos tomás una canción de Paul McCartney, la vas a tener multiplicada por la versión de él más los millones de artistas que lo versionan, ¿cierto? Pero supongamos que uno no tiene un exacto control o tiene una duda de cómo esto le va llegando a través de su sociedad de gestión, porque me ha pasado de tener autores que ejecutan su obra, ¿cierto?, en otros países, y es un tema poder controlar eso. Quizás estos sistemas de blockchain nos permitan un acceso directo. Claro, definitivamente. O sea, la intención de blockchain es justamente lograr esa trazabilidad, sea que la canción se ejecuta en tu territorio o se ejecuta en el extranjero, no importa, porque al hacer la trazabilidad uno sabe dónde se está ejecutando y qué derechos le corresponde desde ese lugar. De todos modos, Beto, y esto es importante, esto es una tecnología que está en evolución, es todo un proceso que está evolucionando, que en estos momentos se están haciendo los primeros pasos para poder instalarlo, y yo me imagino que todo el tema con las, digamos, las sociedades de gestión colectiva seguramente va a generar toda clase de conflictos, que ya lo debe estar generando, por esto mismo que estás mencionando, ¿verdad? Pero muchas veces los sistemas de monitoreo hacen acuerdos o convenios con las sociedades. Bueno, es que de eso se trata, justamente. La filosofía de blockchain es una filosofía colaborativa, no de, justamente de sentar a todos los actores y decir, bueno, si tú ya tienes el sistema de monitoreo, bueno, pues sumemos fuerzas, integremos. Esa es la filosofía con la cual se lleva adelante, se desarrolla todo esto. Me parece que era nada más que eso, pero que estaba buenísimo el tema, muy bueno. Sí. Imagínate que uno tiene experiencia en esto y enterarse también de este tipo de cosas está muy útil para poder. Exacto. Bien, tenemos una charla pendiente. Bueno, si les parece bien, siendo las 8:45, yo daría por terminada mi presentación. Don Cecilio, no sé si quiere comentar algo. Gracias. Espero que haya sido de utilidad. Yo voy a enviar el PDF con la presentación para que lo puedan utilizar. Y bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y espero que nos volvamos a ver pronto. Y por supuesto, invito a todos a que participen de las próximas charlas que están buenísimas. Muchas gracias, doctor Gerardo. Ha sido un placer para nosotros contar con su conocimiento y mucho más pues que usted lo haya compartido con cada uno de los participantes aquí, que sabemos que en un momento determinado se van a convertir en un ente multiplicador. Muchísimas gracias. Muy bien. Señores participantes, el CITMAS les expresa su agradecimiento por participar en este ciclo de conferencias Músico Post-COVID Panamá, ofreciendo herramientas para desarrollar nuevas rutas y lograr el desarrollo de la industria artística musical y similares, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. De igual manera, les extendemos una cordial invitación para la próxima conferencia, que será el día martes 17 de noviembre a las 7 de la noche, con el tema
políticas culturales, inversión pública en la promoción de la música. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Hasta luego.